Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de complementar lo que contó María recién, toda la historia de lucha de las organizaciones. Recordar simplemente que allá por los inicios a la CHA no le daban la personería jurídica. Tuvo años sin tener personería jurídica. La Inspección General de Asociaciones Civiles no le daba la personería jurídica, así que desde ese lugar veníamos, ¿no? Y sancionamos el matrimonio igualitario cuando hacía más de 20 años que teníamos divorcio vincular en la Argentina, que era otro de los derechos sobre los cuales se peleaba y se trataba de generar ese tipo de situaciones. Yo voy a contar un poco el contexto político y voy a contar algunas cuestiones propias de la sesión, eh, donde no todo fueron rosas, sino que hubo idas y vueltas, pero bueno, me parece que es importante. Primero el contexto político. Nosotros estábamos en el 2010, veníamos de no haber tenido una buena elección parlamentaria en el 2009, veníamos con un alto grado de adversidad social producto de lo que habían sido el conflicto por la 125, que habían aparecido una figura nueva en la Cámara de Diputados, que eran los agrodiputados. Todos los partidos se peleaban por ver, todos los partidos menos nosotros, ¿no? Todos los partidos se peleaban por ver si metían algún protagonista de la comisión de la mesa de enlace en su lista de diputados. Nosotros llegamos en el segundo semestre del 2009, después de las elecciones parlamentarias, habiendo aprobado una cantidad enorme de leyes, de las mejores, digamos, ¿no? La ley de servicio de comunicación audiovisual, movilidad jubilatoria, planteamos la nacionalización de aerolíneas argentinas, y alguna otra más, pero el 10 de diciembre del 2010 toda la oposición en forma conjunta se unifica, se crea el famoso Grupo A, eh, y nos quita o rompe con una tradición parlamentaria histórica que existía en la Cámara de Diputados, que la primera minoría era la que tenía la iniciativa parlamentaria. ¿Qué era lo que tenía la iniciativa parlamentaria? Diseñaba la arquitectura de la Cámara de Diputados con sus presidencias de comisiones y ese tipo de cuestiones. Bueno, eh, eso no sucedió, nos dejaban las presidencias de las comisiones más importantes, pero sin mayoría, eh, y estábamos claramente con una posición de minoría incapaz, estábamos de obtener quórum propio, eh, y lo que teníamos era la posibilidad de bloqueo, que la utilizamos todas las veces que pudimos, digamos, ¿no? La capacidad de bloqueo era justamente no dar quórum. Digo esto porque se relaciona con todo lo que voy a contar en esto, ¿no? En febrero, creo que del 2010, se hace una conferencia de prensa entre todos los bloques, parlamentarios. Nosotros participamos. Yo hablé antes con Cristina. Cristina me dijo que sí, que íbamos a participar, y que íbamos a apoyar, eh, como todos los bloques, digamos, ¿no? Porque todos los bloques en ese momento daban libertad de acción, con una malamente entendida libertad de conciencia, pero bueno, era lo que existía en ese momento, y se empezó a tratar, en las comisiones respectivas, eh, lo que en ese momento llamamos matrimonio gay, matrimonio no homosexuales, digamos, ¿no? Hablábamos de minorías sexuales y no de diversidades, una cantidad de cosas que se fueron sucediendo en forma posterior. En un contexto político que había empezado muy adverso para nosotros como espacio político, porque pocos recuerdan que en febrero del 2010 la presidenta dicta un decreto de necesidad de urgencia para utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda. Redrado, que era el presidente del Banco Central, se atrinchera y no quiere cumplir con el decreto de necesidad de urgencia, y tuvimos que iniciar un proceso que está previsto en la Cámara de Diputados como para separarlo del Banco Central. Cristina tiene que suspender, eh,
porque además ya no teníamos a Cobos decididamente en contra. Cristina tiene que suspender un viaje de Estado a China, en donde, entre otras cosas, tenía una entrevista con el presidente chino en ese momento. Pero el clima político a principios de ese año empieza tenuemente a cambiar, terminaría de cambiar absolutamente entre el momento que se da la sanción, la media sanción en la Cámara de Diputados y la sanción definitiva en la Cámara de Senadores, porque se da el 25 de mayo del 2010 y se produce esa gran eh, movilización social que fueron los festejos del Bicentenario, eh, que ustedes todos deben recordar, ese 25 de mayo, con todos los presidentes latinoamericanos acompañando a Cristina y a Néstor, caminando desde la Casa Rosada, cruzando la Plaza de Mayo hasta el palco central en donde se hicieron esos festejos, que fue un momento de desconcierto de la oposición, de una oposición que pensaba que no íbamos a hacer nada para el 25 de mayo del 2010 y que iba a pasar absolutamente desapercibido. Yo digo, para tener en cuenta el grado de virulencia opositora que teníamos en ese momento, que Macri, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace para el 25 de mayo, en realidad para el 24, hace una jornada de gala en el Colón, la invita a Cristina, pero sin Néstor. Cristina obviamente no fue. Pero la invita a Cristina sin Néstor. Era cuando Macri dijo, espero que lo metamos en un tren, ¿te acordás? Una cosa de ese tipo con respecto a Néstor y toda la virulencia que se tenía, en ese momento, ¿no? Bueno, la oposición, el otro día leí que un comunicador comparaba lo que pasó con el kirchnerismo al final de su gobierno y lo que está pasando ahora con el macrismo, y decían que los kirchneristas también denunciaban a cualquier cosa como intento de romper el orden institucional. Nosotros lo denunciamos una sola vez y teníamos razón, que fue en el debate sobre la 125, porque ahí había claramente un intento de ruptura institucional. Tan claramente fue que había un intento de ruptura institucional, que ustedes deben recordar un famoso reportaje entre Violcati y Mariano Grondona, en donde Grondona dice cuánto vamos a tener que esperar y Violcati dice, bueno, tú conoces a un tipo llamado Cobos o algo por el estilo. Y a mí me venían a hablar, yo en ese momento era presidente del bloque de diputados, me venían a hablar los diputados opositores y me decían, mirá que nosotros no estamos en el golpe, digamos, ¿no? Entonces era la admisión clara de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, vuelvo al desarrollo. Ya cuando nosotros empezamos a tratar la ley de matrimonio igualitario en la Cámara de Diputados, nosotros sentíamos que el clima político empezaba a ser distinto en la Argentina y que ya no había tanta adversidad social para con nuestro espacio político. Lo que sí estaba claro es que empezamos el debate y no sabíamos si teníamos el número. Esto era así. Y digo algo más. Empezamos el debate y todas las encuestas de opinión daban mayoría en sentido contrario. Y ese fue uno de los debates, que quizás de los más importantes, en donde el propio debate nos permitió ganar el debate en la opinión pública y permitir además que muchísimos diputados que ingresaron digo ingresaron al debate no el día de la sesión, ingresaron al debate cuando se empezó a debatir en las comisiones, ingresaron al debate con una mirada crítica alrededor del matrimonio igualitario, que terminaron votando en forma positiva, ¿no? Se hizo una especie, un sistema de audiencias públicas. La iglesia primero aparecieron los movimientos evangélicos muy fuerte en contra, en ese momento tratada exclusivamente por ese tema. Los opositores me decían, no quieren el matrimonio igualitario, yo los trataba un poco de canallas diciendo lo que están haciendo es meter la cuestión del matrimonio igualitario para sacar otro tema que es lo que claramente les interesa, digamos, ¿no? Empezó el debate en la comisión. Nosotros antes
habíamos tenido una reunión de bloque la cual fue Néstor, que en ese momento era diputado, y una diputada le pregunta, bueno, Néstor, pero hay libertad de acción, digamos, ¿no? Libertad de conciencia para votar. Y Néstor contesta, sí, 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 por supuesto que sí. Dijo, ahora, simplemente tengan en cuenta esto. El presidente del bloque, que era yo, que estaba al lado de él, y el presidente del partido, que era él, vamos a votar a favor. Dice, entonces, después hagan lo que quieran. Pero nosotros, nosotros vamos a votar, nosotros vamos a votar a favor. Y por cierto, su presencia, al menos hacia el interior de nuestro bloque, fue bastante importante. Ese mismo día lo designaron a Néstor secretario general de la UNASUR. Estaban todos los presidentes de América Latina, se habían reunido en Cardales, lo designaron a Néstor secretario general de la UNASUR. Tuvimos que levantar una impugnación porque los diputados opositores decían que Néstor tenía que renunciar porque no podía ser compatible ser secretario general de la UNASUR junto con seguir siendo diputado. La verdad que no había nada en el reglamento interno de la Cámara de Diputados que plantease ese tipo de incompatibilidad. Y Néstor, después de la reunión en donde fue consagrado secretario general de la UNASUR, eh, se viene y se instala en su despacho en el Congreso. Fue la única ley que votó Néstor en ese 2010, que hasta el 27 de octubre fue diputado nacional. Me reúno con él y le digo, me dicen, ¿cómo están los números? Le digo más o menos los números cómo estaban. Me dice, ¿por qué tenemos tan pocos votos? Y le digo, mirá, tenemos tan pocos votos porque muchos de los nuestros se van a abstener, algunos de los nuestros se van a abstener y otros van a votar en contra. Entonces empezó a llamar uno a uno. A los que se abstenían los terminó haciendo votar a favor y a los que votaban en contra, y a los que iban a votar en contra, bueno, se terminaron absteniendo o algunos se levantaron y se fueron del recinto en el momento de la votación, ¿no? El debate fue un debate interesante, muy rico en términos de discurso. La semana previa a tener el despacho, todos los bloques que estaban en contra o que mayoritariamente estaban en contra vienen a proponernos a nosotros, acordemos y sacamos por unanimidad la Unión Civil Nacional. Y nosotros acertadamente entendimos, y yo creo que esa es una lección de la política, que cuando se abre la coyuntura para ampliar derechos hay que cristalizar en el máximo grado de igualdad. Digamos, ¿no? Que lo que había que si nosotros en ese momento hubiésemos aceptado unión civil, no hubiésemos resuelto el tema, hubiésemos consagrado la desigualdad, porque era para nosotros sí, para ustedes no, digamos, ¿no? Y que este era el debate que estaba subyacente, el debate de la igualdad, por eso después la denominación de matrimonio igualitario, ¿no? Algunas cosas sobre ese debate. Recuerdo claramente el discurso del diputado Cucovilo, que es un diputado socialista, que más que un discurso fue un testimonio, digamos, ¿no? Porque él empezó a hablar y dijo, bueno, uno de los chicos que está acá arriba es mi hijo, que es gay, y bueno, y desmontó una cantidad de cuestiones, dice, yo no veo que mis nietos, cuando se queda mi hijo cuidando los hijos de sus hermanos, tengan ningún tipo, bueno, porque acusaban todo ese tipo de cuestiones, digamos, que eran casi truculentas, que da muchísima vergüenza decirlo, digamos, ¿no? ¿Eh? Bueno, a nosotros, ¿no? a nosotros. El resultado también deja una cantidad de enseñanza, porque cuando uno analiza el 100% de los diputados que terminaron votando, 2/3 de las diputadas mujeres votaron a favor y solamente 4 de cada 10 hombres votaron a favor. Entonces, claramente el colectivo de las mujeres tenían muchísimo mayor sensibilidad ante
una posibilidad de ampliación de derechos porque justamente durante muchas oportunidades a lo largo de la historia las mujeres habían sido discriminadas por el mismo colectivo que hoy tenía el poder, digamos, ¿no? Porque de esto se trataba, digamos, ustedes tienen el poder de hacerlo iguales, ustedes tienen el poder de decir siguen siendo desiguales, digamos, ¿no? Y esto era fundamentalmente lo que me parecía que había que tener en cuenta, pero es un dato significativo, digamos, ¿no? A la hora de, de votar ampliación de derechos, hay siempre en el colectivo de mujeres una mayor sensibilidad por la propia historia que han sufrido las mujeres, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Lo que se escuchó recién fue la parte final del discurso, digamos, ¿no? De un libro de un personaje que hoy tiene posiciones absolutamente aberrantes, digamos, ¿no? Pero que ese libro era un libro y además fue a las audiencias públicas a hablar a favor de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, también, ¿cómo se llama el cineasta este? Eh, que fue a hablar a favor de la ley de servicio de comunicación audiovisual y después eh, Campanella, que fue a hablar a favor y después terminó teniendo posiciones absolutamente horribles, digamos, ¿no? La discusión del matrimonio es una discusión que también aparece en el medio de la historia argentina, la discusión entre Dalmacio Vélez Arfiel y Juan Bautista Alberdi, cuando Juan Bautista Alberdi dice en la Constitución Nacional dice que el matrimonio civil el matrimonio es un instituto civil, y Dalmacio Vélez lo deja con reminiscencias de lo que venía del derecho, del derecho canónico. Y después, bueno, algunas anécdotas, sobre todo de lo que significó esto que dijo Néstor y después las cosas que me dijo Néstor a mí. Yo lo tenía, antes de hacer el discurso de cierre, lo tenía Néstor al lado. Entonces, lo primero que le pregunté fue si tenía alguna consideración, alguna sugerencia para hacerme para el discurso de cierre. Y Néstor me dice, no, no, tranquilo, digamos, no, siempre recordá que a la izquierda nuestra, la pared. Digamos, ¿no? en ese, en ese, en ese discurso, digamos, ¿no? Y después del discurso me dijo, pusimos al peronismo en el lugar que tiene que estar. Si queremos ser un movimiento progresista, tenemos que ser capaces de representar en ese momento a las minorías, hoy a las diversidades, y en el medio de la sesión, en un momento me dice, estamos haciendo bien porque mi hijo, y me dice que todos los amigos de él están a favor del matrimonio igualitario, en ese momento matrimonio gay o matrimonio homosexual. Yo escribí, después que dejé de ser presidente de bloque y fui ministro de Defensa de Cristina, escribí un libro sobre los discursos que me tocó hacer en la Cámara de Diputados, sobre los principales discursos, y hay un capítulo, obviamente, sobre la ley de matrimonio igualitario, y a cada capítulo le puse un nombre, digamos, ¿no? Qué sé yo, la 125 fue la ley más difícil, y al capítulo sobre la ley de matrimonio igualitario le puse un acto de belleza parlamentaria, porque es una ley eminentemente bella. Porque, como dijo Cristina, el día que vimos acá, digamos, ¿no? El día que se promulgó, Cristina, no la cito textualmente, pero dice algo así: acabo de promulgar una ley en donde no le quité derechos a nadie y le di derechos a quienes no lo tenían. Nuestra sociedad es más igualitaria, nuestra democracia claramente es más plena, digamos, ¿no? Y así que fue una enorme alegría poder haber avanzado en este sentido.
con la plena conciencia además que no terminábamos con la discriminación, que sabíamos que la ley no era un punto de llegada, sino que era un punto de inicio, que iba a ayudar a una cantidad de chicos, chicas o no tan chicos a salir del closet, que iba a ayudar a que la sociedad naturalice más eh, el matrimonio igualitario, pero que la discriminación iba a seguir existiendo y que nosotros claramente teníamos que seguir luchando contra eso, digamos, ¿no? Recién antes de empezar la charla nos juntamos un ratito y, y yo decía que reivindico claramente acciones como estas porque hay que festejar los derechos que conseguimos, porque la forma de festejarlo es la forma de decir que estamos dispuestos a seguir defendiéndolo. Y no es menor. Una vez leía a una diputada francesa, cuando eran los 20 o 30 años de que se había sancionado la ley del aborto en Francia, que decía, hoy no tendríamos mayoría para aprobar esa ley, pero sí tenemos mayoría para bloquear la derogación de la ley. Entonces, estas cosas son las cosas que debemos celebrar y que debemos reivindicar, digamos, ¿no? Porque el debate se ganó en forma tan contundente que después una ley que desde el punto de vista, si se quiere, filosófico, tenía una mayor cantidad de complejidad como la ley de identidad de género, se aprobó por unanimidad en diputados y en senadores casi sin debate, es decir, que habíamos logrado romper la barrera, romper la pared que había alrededor de este tipo de cuestiones y el resto de las cosas fluyeron de una manera muchísimo, muchísimo más rápida, digamos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la escucha.